Hoy nos corresponde saber en la serie de la perspectiva sobre el mal, cuál era la posición de San Agustín al respecto. Entonces, de esta forma les doy la bienvenida a Senda Filosófica, invitándolos a que se suscriban al canal, le den like y compartan los videos, así como también los invito a hacer comentarios, sugerencias con respecto al desarrollo de los temas que se han venido sugiriendo. ¿Tiene algún tema que le guste, que le interese? Haga el comentario ahí en los cuadros de diálogo. Por ahí tengo pendiente una segunda parte sobre canibalismo y filosofía. Ya pronto viene en camino. Alguien la pidió. Entonces, bueno, de esta manera les doy la bienvenida y voy a entrar directamente en materia con el tema de la perspectiva del mal desde San Agustín. El problema del mal en la historia del pensamiento. San Agustín. San Agustín necesitaba acabar con los dos principios originarios del bien y del mal que seguían vigentes desde Platón, ya que esto atentaría contra la figura del Dios creador. También le era preciso oponerse a cualquier divinización del hombre que alterase su ontología creacionista. Finalmente, fruto de estas necesidades y de otras más, sus presupuestos teológicos y filosóficos se entrecruzaron mutuamente. La teología, que tenía antes como problema el sufrimiento del inocente, cambia tanto en el protestantismo como en el catolicismo de rumbo a partir de San Agustín, tomando desde entonces como punto de partida el pecado. La influencia de Platón. Si bien la idea de dos principios opuestos, el bien y el mal, tiene raíces en Platón con su teoría de las formas y la división entre el mundo sensible y el inteligible, Agustín no adoptó directamente esta visión. Maniqueísmo. Antes de su conversión al cristianismo, Agustín fue seguidor del maniqueísmo, una religión dualista que postulaba la existencia de dos fuerzas cósmicas en constante lucha, el bien y el mal. Esta doctrina influyó profundamente en su pensamiento inicial. La postura de San Agustín con respecto a Platón, pues yo en la forma como lo veo, San Agustín hizo como una especie de adaptación del guión, voy a expresarlo de esta forma, de todo lo existente con anterioridad. Y creo que es demasiado evidente su necesidad de darle una supremacía a la figura, a la presencia de Dios con respecto al hombre. Con respecto a Platón, Platón nos hablaba del mundo de las ideas y del mundo sensible. En el tema del catolicismo posteriormente, existe también ese dualismo. Y pues de alguna forma lo que se hizo fue como readecuar fundamentalmente las ideas de Platón y adaptarlas al interés, voy a expresarlo así, al interés de lo que San Agustín nos quiere presentar como hilo conductor en esa relación del bien contra el mal. Y fíjense que Platón nos habla de un mundo de las ideas y del bien. San Agustín nos habla de Dios y de un cielo, como forma general el catolicismo. Y cuando nosotros profundizamos en el tema de la historia del cristianismo y cuando profundizamos en todo este proceso evolutivo del catolicismo como generalidad, y en relación directa a lo que tiene que ver con lo espiritual, con el dualismo,
con la idea del cuerpo, alma. Siempre vamos a encontrar, incluso dentro de lo ritual, dentro de lo iconográfico, vamos a encontrar demasiada influencia de culturas anteriores. Ahora me parece interesante esta parte del maniqueísmo, porque en el maniqueísmo el bien y el mal estaban prácticamente a la par. Sí, en constante lucha, como ya se ha propuesto, no solamente desde lo religioso en este caso, sino también desde lo filosófico, ¿verdad? Recordemos a Heráclito, por ejemplo, la lucha entre lo bueno y lo mal, la lucha entre los contrarios. Entonces, San Agustín es como que no admite, es como que no le cuadra la idea de que el bien y el mal estén como a la par, sino que da un vuelco muy interesante a esta idea, y es lo que vamos a ver a continuación. La evolución del pensamiento de Agustín, rechazo del dualismo radical. Con el tiempo, Agustín se dio cuenta de las limitaciones del maniqueísmo y rechazó la idea de un principio del mal igual en poder al bien, lo que acabo de explicar, ¿no? Para San Agustín eso era como inadmisible, o sea, admitir que el mal está al mismo nivel, en las mismas condiciones, con las mismas herramientas, con la misma capacidad que el bien, era algo que no le cuadraba. Entonces, porque si somos un poquito más detallistas, más perspicaces, es como si dijera, mire, pues el diablo, como representación del mal, tiene tanto poder como tiene Dios, que es la expresión máxima del bien. Entonces, eso no puede ser. Entonces, a San Agustín esto como que no le cuadraba, y lo veía como una limitación de la corriente del maniqueísmo. Entonces, como lo vengo diciendo, San Agustín hizo su propia adaptación. En el mal como privación del bien, Agustín desarrolló una concepción más compleja del mal, entendiéndolo no como una fuerza activa y positiva, sino como una privación del bien, una especie de ausencia de ser. Y acá ya vamos a ver más adelante que se parece mucho a la idea de Aristóteles. Influenciado por Plotino, tanto en el monismo como en la idea de que para clarificar el origen del mal, lo mejor es definir antes su naturaleza. Parte de la concepción de Aristóteles, lo que ya les dije, del mal como privación. Agustín afirma que solo existe como concepto, porque si tuviese sustancia sería bueno, y además, si existiese como principio metafísico, se autodestruiría por la tendencia del mal a la merma del ser. Entonces, esto es demasiado genial, porque fíjense que San Agustín no encuentra una lógica para que el mal tenga una presencia física. Dice, mire, si el mal existiera no sería mal, sería bien. Y si existiera como mal en sí mismo, se autodestruiría, porque el mal corroe. El mal termina doblegando al ser, termina destruyéndolo. Entonces, por eso es que decide apegarse a la idea de Aristóteles. ¿Cuándo se pone de manifiesto el mal? ¿Cuándo se expresa? Cuando el hombre deja de practicar el bien, cuando se aleja de lo bueno. Esto es lo que hace San Agustín. Define la naturaleza del mal como algo que no existe en sí mismo, como algo que no tiene una existencia, una presencia propia. Entonces, acá voy a clarificar un poquito esto con respecto a Aristóteles, antes de continuar explicando desde la perspectiva de San Agustín. Para Aristóteles, el mal no es una entidad positiva, algo que exista por sí mismo, sino más bien una privación del bien. Es como si yo dijera, bueno, mire, hay oscuridad cuando no hay luz, pero no es que la oscuridad exista en sí misma. Hay enfermedad cuando no hay salud, hay ignorancia cuando no hay conocimiento. Entonces, ¿qué significa esta postura de Aristóteles? El bien como estado natural,
Cada cosa en el universo tiene una naturaleza propia, un fin hacia el cual tiende de manera natural. Este fin es lo que Aristóteles llama bien. Por ejemplo, el bien de un ojo es ver, el bien de un cuchillo es cortar. Recordemos que en Aristóteles, en Sócrates, en Platón, siempre existía una idea, o vamos a decir que como una necesidad de realización máxima del ser. Había un propósito que era expresión misma de la naturaleza del ser, que lo orientaba siempre hacia sus fines, pero todo en un sentido constructivo. Recordemos esa narrativa tan constante de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de la lucha entre lo material y lo ideal, de que, mire, el cuerpo, lo material siempre va a ser un problema, una traba, un factor de privación, una distracción. Tenemos que atender las cosas que son más necesarias, más sustancialmente indispensables para el hombre. Bien, el mal como ausencia de bien. El mal entonces no es más que la ausencia o privación de ese bien natural. Un ojo ciego es malo porque está privado de su capacidad de ver. Un cuchillo desafilado es malo porque no puede cortar. Y el mal como imperfección. El mal es una especie de imperfección, una desviación de lo que debería ser. No es algo que se desee, se persiga, sino algo que se evita. Entonces, acá en el tema del mal como imperfección, recordemos lo que nos decían los gnósticos, recordemos un poquito a Plotino también, cuando se nos habla de que el mundo material es el más imperfecto, porque es el que está lejos o más lejos de la divinidad. Entonces, al alejarnos de la divinidad, caemos en ese estado de imperfección. Y de esta forma es que podemos explicar la perfección como característica de la divinidad, en tanto que nosotros somos creación de esa divinidad. Recordemos también, en la perspectiva de Plotino nuevamente y de los gnósticos, la idea de que mientras más estudiamos, mientras más nos preparamos, mientras más adquirimos conocimiento, mientras más desarrollamos virtudes de otras perspectivas ya mencionadas, es que nos acercamos a la posibilidad del bien. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar facultades, vamos a tener más capacidad para alcanzar los objetivos, los propósitos que derivan de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Entonces, vean ustedes lo interesante que es esto, ¿no? Entonces yo insisto en la idea de que San Agustín hace una adecuación de todas estas propuestas para llevarlo a una forma de expresión muy propia de él. Visto desde el mundo físico, el mal existe como incompatibilidad de entes en un desorden necesario dentro de un universo ordenado. De este orden y esta disposición divina que conservan la armonía de la totalidad, justamente desde el principio de la distinción, se sigue que la existencia del mal mismo es necesaria. Toma aquí de los estoicos la idea del orden del mundo regido por logos cósmico, que él sustituye por la providencia del Dios bíblico, y basándose en su cristianismo se vio obligado a negar la sustancialidad del mal, para poder tener una base en la que afirmar después la bondad de la creación desde la nada. Acá me encuentro con algo también que es la necesidad del mal, el carácter de necesidad, de necesariedad del mal. Cuando nosotros, como común denominador de las personas, vemos nuestro mundo y de repente de una forma muy vaga lo analizamos, nos sentamos a pensar en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la incertidumbre, sobre todo desde la perspectiva del mal moral.
Hay mucha gente que se pregunta eso, que por qué el mal, que por qué la gente sufre tanto. Entonces, yo lo digo, ok, desde mi propia idea. Yo siento que las religiones monoteístas, sea catolicismo, judaísmo, islamismo, tienen una postura como tan conveniente, tan acomodaticia en esto, y aquí yo incluiría a San Agustín como uno de esos exponentes de que convierten a Dios como en un filtro o en una condición indispensable para que el hombre pueda vivir bien, como un pilar fundamental. Y esto, por supuesto, se entiende. O, de otra forma, desde otra perspectiva, convierten al mundo como un filtro que criba, que nuestras acciones, que las cierne, ¿ok? Nuestras acciones, ¿para qué? Bueno, hay que pasar por este mundo, hay que sufrir, hay gente que dice que este mundo es un valle de lágrimas. Recordemos lo exageradamente, lo radical y lo visceralmente crítico que era Nietzsche de este aspecto en particular. Y no solamente él, pero es quien me viene ahorita a la mente. Nietzsche era tan crítico porque para él esto de que suframos aquí para que seamos felices después, para Nietzsche esto era una atrocidad. Entonces, acá se nos habla del mal como algo necesario. Y por supuesto se va a justificar todo el sufrimiento humano partiendo de un momento originario del que vamos a hablar ahorita un poco más tarde, ¿no? Entonces, San Agustín muy inteligentemente, ¿ok?, sustituye el logos cósmico de los estoicos por la providencia del Dios divino y, por supuesto, borra la parte sustancial del mal. No le da cabida, no existe, no es un ser, se autodestruye, no tiene sentido. El mal se expresa, lo repito, cuando hay ausencia de bien. Como el mal no puede venir de Dios, esto es Sócrates en esencia pura. Sócrates decía que Dios no podemos esperar sino cosas buenas porque Dios es perfecto. Como el mal no puede venir de Dios, debe de ser el resultado de la libertad humana. Y como Dios quiere un orden y no lo hay, por eso se exige el castigo del pecador y la experiencia del sufrimiento. Vean ustedes lo inteligente y lo súper genial que es San Agustín para explicar esto. O sea, es increíble cómo le da la forma, el desenvolvimiento y llega a una conclusión, pero tan súper precisa y tan clara. La voluntad peca cuando se aparta del bien común e inmutable y se convierte a su propio bien, sea exterior o inferior, o lo que es lo mismo. El pecado se origina cuando pensamos en nuestros intereses en lugar de orientarnos hacia la trascendencia divina. Decaer del ser soberano hacia lo que tiene menos ser es comenzar a tener una voluntad mala. Acá esto me parece muy genial porque, vean ustedes, no nos alejemos de los propósitos comunes, nos dice San Agustín. Miremos el mundo, veamos a la humanidad, a nuestros semejantes. No seamos egoístas, egocentristas. No nos centremos en nosotros, en nuestros propios intereses estrictamente, en nuestras propias necesidades. Miremos hacia los lados. ¿Por qué? Porque el hecho es que ese exceso de egocentrismo, de atender lo mío estrictamente, me va convirtiendo progresivamente en una persona mala porque me voy olvidando de los demás y eso va en contra de lo que Dios establece. Dios tiene una palabra expresada en la Biblia, Dios tiene unos mandamientos, Dios tiene un propósito, Dios tiene unas condiciones de vida para el hombre y eso se puede comulgar con todo esto, con esas condiciones, con esos propósitos, con esos mandamientos, con el determinismo de Dios hacia nosotros, si nos apegamos a su norma. Si pensamos un poquito en los demás, si nos alejamos, si nos centramos demasiado en nosotros mismos, ya ahí estamos pecando. Ahí somos expresión del mal.
El pecado es para San Agustín gusto por las necesidades temporales que son sentidas por intermedio del cuerpo, la parte más vil del hombre, y este se encargará de debilitar la voluntad y la capacidad cognoscitiva. En el pecado buscamos la semejanza con Dios en lugar de aceptar su dimensión absoluta y nuestra dimensión finita y creada. Al ser el hombre responsable del mal, él también se hace un Dios menor con capacidad para alterar sustancialmente el plan divino. Siglos más tarde, este planteamiento de que el hombre se haga Dios tornará de pecado a madurez personal y significará el afrontar la necesidad de conocimiento desde nuestra situación humana. Yo estoy leyendo esto y estoy recordando el momento bíblico en el que Adán y Eva comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso se convierte en un pecado. Eso molesta a Dios y Dios los expulsa del paraíso. Entonces, esto es algo que ha sido muy cuestionado porque fíjense que acá otra vez nos encontramos con esta idea tan recurrente de que nosotros, como somos la parte material, para los gnósticos, el hombre que pertenecía a la parte material prácticamente estaba perdido. Se salvaba o ya venía salvado el hombre que nacía en las dimensiones espirituales y tenía la posibilidad de salvarse desde este mundo material el hombre que adquiría la gnosis, el conocimiento. De lo contrario no. Entonces, esto es una constante, el cuerpo como esclavo, como cárcel, como cadena, como peso, como obstáculo, la materialidad. Ahora, claro, acá hay una cosa también, y yo creo que de una manera muy sencilla se puede explicar un poquito, ¿no? Porque no es solamente decir que no me cuadra, porque es que a todo se le busca como una lógica, ¿no? Y yo creo que San Agustín particularmente fue tan exageradamente genial para armar su rompecabezas y para explicarlo todo de una manera tan increíble. Entonces, claro, yo quizá me enfocaría un poquito acá o me iría un poco por la parte del exceso. O sea, porque si se genera un desequilibrio, pues indudablemente vamos a perder el rumbo. Entonces, acá, cuando San Agustín nos dice que el cuerpo es la parte más vil del hombre, que debilita la voluntad, la capacidad cognoscitiva, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos vivir solamente para la satisfacción de los placeres sensuales, para la satisfacción de lo sensible. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas y esto es un tema muy tratado, incluso volvemos a la filosofía clásica griega, volvemos a John Stuart Mill, ¿ok? Que decía, mire, hay que educarse, hay que prepararse, hay que desarrollarse espiritualmente. O sea, no podemos quedarnos en la materialidad porque, como muy bien decía Mill, mire, cuidémonos de no ser solamente cerdos satisfechos. Cuidémonos de no estar solamente al nivel de las bestias irracionales que se conforman con comer, tener sexo, reproducirse, ser cabeza de una manada, pelear para demostrar ser el más fuerte, pero eso es un determinismo natural. Eso está dentro de la naturaleza de estas bestias. En el caso nuestro, que tenemos una noción moral y desde la perspectiva religiosa, no podemos rebajarnos a ese nivel. Entonces, sí, claro que sí, también como seres humanos racionales que somos, tenemos la necesidad de la alimentación, tenemos la necesidad del sexo, de la reproducción. Pero, miren, si tocara este tema no termino nunca. ¿Qué hacemos nosotros con esas necesidades básicas que desde las otras especies se satisfacen de una forma natural y dentro de unos límites y con propósitos muy establecidos? Nosotros instrumentalizamos por completo nuestra naturaleza. Nosotros convertimos nuestra naturaleza material en un negocio. Entonces, esto lo voy a dejar hasta acá porque no es el tema que me corresponde.
no es lo que estoy tratando ahorita. Entonces, también voy a pasar a otra parte donde cuando San Agustín dice que el hombre se convierte en un Dios o que quiere ser un Dios, es quizá, yo diría más que por el propósito, quizá una actitud de arrogancia, ¿ok? De repente San Agustín lo ve como que, mire, nosotros como hombres no deberíamos retar a Dios, no deberíamos pretender ser como Él. Sin embargo, desde posturas totalmente opuestas no se ve de esta manera. ¿Por qué? Por ejemplo, desde lo filosófico y desde lo estrictamente racional, ¿cuál es la principal necesidad del hombre? La adquisición del conocimiento. ¿Ok? El desarrollo intelectual. Entonces, no se ve como un pecado, sino como una necesidad y como una capacidad que podemos desarrollar partiendo de nuestra naturaleza, de nuestra condición racional. Entonces, claro, acá nosotros vamos a encontrar muchas posturas encontradas. Muchas posturas opuestas. Y eso no va a cambiar. Eso siempre va a ser así. Bien, ahora, Agustín de Hipona parte de que en el principio del hombre está el pecado original. Ya lo expliqué. Y desde entonces el resto de la humanidad busca redimirse y salvar su deuda con Dios, con todo lo que ello implica. Es preciso ser sobrios y comprender que esta vida se nos ha convertido en penosa a causa del pecado abominable que se perpetró en el paraíso. Jamás hubiera existido parecida guerra, la del espíritu contra la carne, si la naturaleza humana hubiera permanecido libremente en la rectitud en que fue creada. El sufrimiento tiene entonces el papel de ser el instrumento pedagógico de Dios, ya que mediante él nos purificamos. Esto es demasiado magistral. O sea, es lo que dije ya anteriormente. Qué manera tan increíble tiene San Agustín de acomodar todo, de resolver todo, de colocar las piezas en su lugar para que la una cuadre con la otra. Su filosofía, su teología, su postura con respecto al mal es impresionante de verdad. A mí, en la forma como lo explica, me parece súper increíble. Entonces, fíjense ustedes, bueno, Dios hizo al hombre con una naturaleza, le dio un propósito, le dio instrucciones y el hombre decidió darle la espalda. Pero el cuestionamiento acá es de qué forma y por qué lo hizo. Pero también, ojo, recuerden que hay un agente externo que es el que de alguna manera cataliza, motiva, induce al hombre a cometer un pecado original, y es justamente una personificación del mal con la que San Agustín no está de acuerdo. Recordemos en el jardín del Edén la presencia de la serpiente, del demonio. Entonces, el demonio tienta a Eva, Eva tienta a Adán, todos se dejan llevar y todos la pagan ante los ojos de Dios. Porque Dios, en el momento en que descubre que se ha violentado su norma, su precepto, inmediatamente toma medidas y a cada uno le asigna un castigo por haber desobedecido. Y San Agustín dice, pues mire, ahí tenemos el origen del mal, pero de paso lo heredamos. No fue una cosa genética, heredamos la consecuencia de la acción, ¿ok? Entonces, eso es muy interesante también. Mire, Adán y Eva pecaron y ahora nosotros todos cargamos con ese peso. Entonces, bueno, esta es la postura de San Agustín con respecto al mal. Y pues, como yo digo siempre, todas estas posiciones, algunas encontradas, otras coincidentes, todas demasiado interesantes de verdad, para mí es todo expresión de una subjetividad, es algo de carácter interpretativo, algo que se maneja en el caso de los religiosos desde la fe. Es así porque creemos que es así, ¿ok? Desde la filosofía es un poco más compleja la cosa porque ya apegándonos al precepto de lo racional hay que explicarlo y hay que justificarlo. Indudablemente, nosotros no tenemos una explicación racional para ninguna de las posturas con respecto al mal desde lo filosófico, algo que argumente, que diga, mire, así es, ¿ok?
¿Por qué? Porque cuando hablamos de este tema del mal, siempre irremediablemente, en la mayoría de los casos, vamos a entrar en una relación con lo religioso, con lo teológico, con lo divino, con lo espiritual. Siempre vamos a encontrar esa lucha entre, mire, estos son los preceptos divinos, estos son los preceptos de la naturaleza. En el hombre hay ambas cosas en términos de que él es parte de la naturaleza, pero está orientado o regido por lo que Dios manda desde la perspectiva religiosa. Entonces, es un tema nada fácil, pero indudablemente demasiado interesante y demasiado apasionante. Así que bueno, esta era mi disertación de el día de hoy. Entonces los dejo hasta el próximo video y, como les digo siempre, chao chao.